Esta es la última parte de la unidad 1, agua y ambiente. Es larga, la vamos a ver con celeridad. Ya les he ido adelantando estos efectos que tiene los cambios, ¿sí?, antrópicos en su mayoría, que influyen en el ciclo hidrológico, ¿no? Un compañero de ustedes dijo en una clase anterior, no sé si ayer, que el agua es el medio de transporte principal, y justamente transfiere la contaminación que se produce, alterando este ciclo hidrológico y el ambiente donde está inserto. Vamos a hacer hincapié en estos tres principales degeneradores del ambiente, digamos, o del ciclo hidrológico. Las prácticas agrícolas, que está en primero lugar. Yo creo que en algún lado tengo una tabla de una investigación internacional donde la ponen en primer lugar como la más crítica. Yo personalmente estaría entre estas dos, elegir una de estas dos como primera, ¿no? Urbanización, el efecto de urbanización produce alteraciones muy graves sobre el ciclo hidrológico, porque el cambio de uso de suelo que produce un cambio tan brusco como la impermeabilización producida por una urbanización y la contaminación que genera y todo, es enorme. Y después distintos tipos de modificación del régimen de escurrimiento en una fase del ciclo hidrológico, en un flujo de eso. Entonces vamos a arrancar con la agricultura. Básicamente, lo hablábamos al principio con el ejemplo de los campos en San Luis. Cualquier desarrollo agrícola, lo primero que hace es desmalezar el campo para plantar, para sembrar. Entonces, el retiro de esa cubierta vegetal natural, que en líneas generales son pastos, ¿sí?, pastos naturales, adaptados a las condiciones climáticas de ese lugar, y son intercambiados por una especie que tiene un rinde, una producción determinada, genéticamente modificada incluso, para que se desarrollen de la forma económica mejor, digamos, más eficiente. Los métodos de labranza del suelo también han cambiado con el tiempo. Originalmente el suelo se lo removía, se lo revolvía, se lo trabajaba, habían labores culturales se denominaban, esto de darle vida nuevamente al suelo. El suelo se esqueletiza, ¿sí? El suelo se muere, ¿sí? El suelo le aporta a la planta los minerales que necesita. Es el sustrato donde a través del agua van a canalizar los nutrientes para la planta. Y se va consumiendo el suelo, ¿sí? La planta lo va consumiendo. Entonces, para trabajarlo hay que elaborarlo al suelo, hay que mezclarlo, airearlo, ¿sí? Y las condiciones de la globalización y la tecnología que impone el gran desarrollo y la maximización del rinde, hacen que las tecnologías avancen y se mejoren los tiempos, pero con grandes problemas a posteriori, porque, por ejemplo, hoy en día una labranza son mínimas, no es un arado que al menos habría y con el sistema de la forma de la punta del arado hace que el suelo, esa punta penetra y hace que se levante, se vuelque y se vuelva a caer y queda abierto pero revuelto, ¿sí? Hoy en día es es casi como una cuchilla que entra en el suelo muy pocos centímetros y en ese mismo sistema cae la semilla. Entonces va
va casi haciendo una línea en el suelo, no hay casi movimiento de tierra, y hace todo en un solo paso. Tiene ventajas, ¿no? Hay economía, pero eso a la larga trae problemas porque el suelo se va desnutriendo, se va esqueletizando. Eh, Acá tenemos unas imágenes para que entiendan esto del cambio de la especie. Todo lo que estamos viendo acá son especies naturales, ¿no? Ahí está indicada la especie, pero son pastos básicamente. Esto es parecido a un coirón. Eh, se denominan poas. Y fíjense la longitud de las raíces, ¿no? Estas son raíces que están, inclusive están atadas, están como trenzadas. Esto es algo parecido a lo que yo les comentaba, que no alcancé a encontrar la ilustración, porque era mucho mayor la longitud de las raíces, pero superan los 2 o 3 o inclusive 4 metros de profundidad. Acá está indicado esa longitud, 75 centímetros, fíjense que la raíz sigue, ¿eh? Entonces, este tipo de vegetación natural lo que hace es sostener el suelo, ¿sí? Eh, y ante el impacto cinético de la gota de lluvia, que la que genera el cambio es la gota de lluvia, ¿sí? Cada gota de lluvia tiene una energía cinética altísima, y el impacto en un suelo desnudo hace que rompa la textura que tiene, y vaya horadando, ¿no? Entonces, cuando le pega a una hoja o le pega a una raíz, ya habiendo sacado la parte de arriba, hasta ahí va a llegar, no va a profundizar más que la raíz. Eh, Porque la raíz es la fundación de la planta, ¿sí? En cambio, un cultivo son profundidades radiculares mucho menores, ¿sí? Entonces queda sin trabajar toda la parte de abajo, se saturan mucho más rápido, y al saturarse impiden la infiltración y aumenta la escorrentía. Entonces es un ciclo vicioso porque hay mayor erosión, mayor escorrentía. Yo les comenté que los agrónomos estudian mucho la relación RASPA, relación agua, suelo, aire, planta y atmósfera, ¿sí? Acá dice suelo, agua, planta, pero la relación completa es agua, suelo, planta, aire y agua. Así como nosotros estudiamos el ciclo hidrológico, los agrónomos estudian esta relación bien local. Entonces, y estudian, yo les comenté varios casos de balances hídricos, ¿sí? Un balance hídrico es básicamente una sumatoria, ¿no? Y cada sumando va a representar un vector, parte de este ciclo hidrológico, un flujo, que en función de dónde apunte, suma o resta, ¿sí? Entonces lo que estudian los agrónomos básicamente son los movimientos verticales, ¿sí? La evapotranspiración, la infiltración y la percolación profunda, el riego, ¿sí? Y las lluvias, como las verticales. Y las horizontales, el flujo subterráneo, ¿no? Entonces, estas modificaciones sobre esta cobertura del suelo produce alteraciones en estos flujos, ¿no? Entonces, empiezan a aparecer procesos de erosión, desequilibrio morfológico, se modifica la composición y estructura de la vegetación natural. Eh, Acá, por ejemplo, hay una relación este, respecto a de cómo incide un bosque, una cobertura forestal, en función de un coeficiente que represente la cantidad de agua que escurre en una cuenca, por ejemplo. Hay un método muy sencillo, que es el método racional, que básicamente
para determinar el caudal que fluye superficialmente luego de una tormenta en una cuenca, relaciona la superficie de la cuenca, la lluvia, la intensidad de esa lluvia, y un factor que se denomina coeficiente escorrentivo. Entonces, si yo multiplico la superficie por la lluvia y le pongo un coeficiente, si ese coeficiente es 1, significa que todo lo que llovió bajó. ¿Qué quiere decir? Que la cuenca es totalmente impermeable. 100% impermeable. El 1. Un techo funciona así. Un techo, para sacar un caudal de techo, muchos compañeros me han preguntado, che, vos que sos hidráulico, ¿cómo calculás un drenaje pluvial? Y lluvia por superficie y tener un volumen. O sea, una lámina caída por una superficie, un volumen de agua. Y algo infiltró, ¿no? El techo se fue todo. Bueno, en la cuenca, que no es impermeable, tiene un gran porcentaje de permeabilidad, se le afecta un coeficiente. Este método es muy sencillo, pero nos da una idea. Para que tengan una idea, una cuenca natural en estado de vegetación silvestre, autóctona, el coeficiente anda en el valor, en el orden del 10%. Es que si llueven 100 milímetros en una hora, lo que va a ocurrir son 10 milímetros. Eh, una gran retención, una gran abstracción inicial, la cobertura vegetal, la cobertura foliar, la canopia. La canopia es el dosel, la parte de arriba de una cubierta matorral, herbácea, matorral. Hay 4 estratos. ¿Sí? El estrato arbóreo, perdón, el estrato, el de pasto, nunca me acuerdo cómo se llama. Bueno, la altura del pasto, la altura del arbusto, el arbustal grande de 3 metros, el árbol de primera magnitud, de segunda magnitud y el de primera magnitud. Esos niveles van a retener agua en tanto cae la lluvia en esa masa foliar. Esa es una primera abstracción, una primera retención o pérdida de la lluvia que se llama en hidrología. A medida que baja la lluvia, va a llegar a nivel del suelo y en función de esa cobertura del suelo, la última parte, la del pasto, es la que le va a quitar la energía cinética antes de que golpee el suelo. ¿Sí? Entonces, si está toda esa cobertura, el agua cae tranquila y permite la infiltración. Si no hay cobertura, el agua incluso puede llegar a pelmazar el suelo, la primera capita, y lo hace más hidrofóbico, lo hace más hidrorrepelente. Entonces hay menos infiltración todavía. Se produce una capita que, en función del tipo de suelo que haya, si existen arcillas es peor, porque se saturan las arcillas de arriba, se empiezan a erosionar, pero se queda saturado, empieza a escurrir por arriba y acá abajo está todo seco. Entonces, fíjense cómo actúa una cobertura vegetal. Una buena cobertura del 70%, perdón, acá 50, 70, 70%, tengo el 10% de coeficientes correctivos. Y al revés, si tengo un 20% de cobertura de que me quedó del bosque, y puedo llegar a un 30%, aumenta 3 veces. A medida que me voy quedando sin bosque, va aumentando la escorrentía. ¿Se entendió? Otros impactos, cambia la evapotranspiración real. Esto lo ven con más detalle los agrónomos que estudian mucho la evapotranspiración. Es una de estas variables del balance. ¿Sí? Recuerden esa figurita de flechas, que tengo las cajas que dice el proceso, el flujo, evaporación, evapotranspiración, lluvia, cada una de esas flechitas. Una de las más complejas es la evapotranspiración. ¿Por qué? Porque las otras las puedo medir. ¿Sí? Puedo poner un pluviómetro, mido la lluvia. Puedo meter un aforador y mido el caudal. Puedo poner un higrómetro, mido la humedad, y así. Pero con la
evapotranspiración, es decir, cuánto transpira la planta y cuánto evapora, es muy difícil. Existen métodos, los lisímetros, por ejemplo, pero son técnicas muy complejas. Existen métodos, inclusive he visto unos que son, que agarran una hoja, la envuelven en todo un dispositivo ahí medio hermético, y es todo electrónico y mide la humedad que está expidiendo la hoja. Pero eso es contraproducente porque la hoja no va a recibir radiación, las esporas se cierran, que las estomas, no sé qué, estomas. Entonces es difícil medir la evapotranspiración y hay mucho empirismo. Entonces, uno de los cambios que los agrónomos observan es que hay un gran aumento de la evapotranspiración, llegando a casi el concepto de la evapotranspiración potencial, que es un, digamos, es un umbral, es un techo en función del clima de la zona, ¿no? Si yo tengo una humedad media, relativa media, una temperatura máxima y mínima, voy a tener un contenido de agua, de vapor de agua de determinada manera, ¿no? Hay un ábaco psico, físico, eh, psicométrico, perdón, psicométrico con PS, psicométrico, que me establece estas relaciones físicas, ¿sí? De presión, temperatura y humedad. Entonces va a haber un contenido máximo de agua en el ambiente y va a poder evapotranspirar un máximo, ¿sí? Ese se llama evapotranspiración potencial. Bueno, los agrónomos dicen que los cambios que produce las áreas cultivadas es que aumenta la evapotranspiración y lo hace tender a la potencial. Eh, Después, ¿qué más? Esto se los repito, la tasa de flujo superficial, los caudales superficiales, se incrementan. Aumenta la erosión, se pierden los nutrientes. Por eso, por ejemplo, los agrónomos empezaron a regar con nutrientes. Entonces se llama fertirriego. Fertilizan a través del riego. Lo vamos a ver también en unidades más adelante. Después los cambios producidos por el hombre, los asentamientos humanos siempre se localizan en zonas cercanas a los ríos por la disponibilidad de agua, eh, generalmente en zonas de riesgo hídrico, de riesgo de inundación, de riesgo ambiental. Y bueno, entonces ya empieza el avance urbano con una problemática ambiental enfrente, digamos. No es que se asientan en los mejores lugares y cambian el uso del suelo en la mejor zona. Generalmente es todo lo contrario. Avanza el- el- el hombre, digamos, en su desarrollo urbano, no planificado, en las peores zonas, ¿no? Entonces eso es doblemente contraproducente porque aparte eh, de generar un impacto, eh, tiene el impacto anterior que lo tiene que sanear. Básicamente, una, una ciudad, una comunidad, tiene que abastecer 4 servicios que están relacionados con el agua. Esto es importante, si algún día llegan a ser intendentes o gobernadores, tienen que saber que en términos hídricos, esa comunidad tiene que tener suministro de agua potable, esa es la más fácil de entender, pero hay 3 que no se hacen casi nunca. El suministro de agua potable es muy inaugurable, ¿sí? Es una obra que se ve, se palpa, gana votos, ¿sí? Hacer redes de agua potable, gana. Eh, Hacer cloacas, no. Por eso hay una gran diferencia entre el área servida de agua potable, cercano al 90% en Argentina, 80, arriba de 80 y pico, versus el 40% de área cubierta con saneamiento por cloaca. Porque la cloaca no, no es tan este,
tan rentable políticamente. Y estas últimas dos, peor. Drenaje urbano, drenaje pluvial urbano, es un servicio que tiene que ser otorgado por el municipio, por la provincia, y protección contra inundaciones. Este último punto cada vez es más discutido su implementación en todas las ciudades. Hay avances, no estamos tan mal, hay avances normativos, hay avances en capacidad institucional para atender estos problemas, ¿no? Estamos acostumbrados a siempre administrar la emergencia. Un político no invierte o piensa que invertir en prevención es gastar mal, y es todo lo contrario. $1 gastado en prevención equivale a centenares de dólares o miles de dólares que me gasto en la emergencia. Entonces hay este es un tema que a mí me gusta mucho. Lo vamos a desarrollar completamente en la unidad 2, de gestión de riesgos. Y el drenaje urbano, que no lo quiere nadie. Y cuando vienen los problemas de inundaciones, ahí empiezan a aparecer los problemas. Pero básicamente no hay mucho en la materia de esto. También es un tema que me gusta mucho. A nivel sudamericano estamos muy lejos, muy atrás en los conceptos de cómo saneamos el drenaje pluvial urbano de las ciudades. Las grandes Ingeniero, metrópolis. Sí, perdón, la Dirección de Hidráulica lo que está haciendo hoy en día para la factibilidad de instalación de algún proyecto, de algún barrio, lo que hace es no solo solicitar, no solo emitir, perdón, lo que sería la factibilidad del terreno no inundable, sino que a su vez pide que se haga un estudio de cómo sería el drenaje sí, de una supuesta caída de una lluvia de diseño. sí. Sí, es así. Perfecto lo que estás comentando. Vamos a continuar. Esto es un grafiquito muy ñoño. Básicamente tengo ahí la presa, la potabilización, la distribución, la reserva y la dotación doméstica y industrial, ¿no? Captación, tratamiento, taca, taca. Nuevamente, una curva parecida a las que vimos, del aumento poblacional, ¿se acuerdan? Bueno, esta curva representa la densidad urbana respecto a la área impermeable. Es decir, mientras más urbano, más impermeable. ¿Sí? Y fíjese cómo está correlacionado, esta figura de la derecha, que indica la frecuencia de las inundaciones o los desastres hídricos respecto de el aumento poblacional. ¿Ven? Entonces hay una correlación entre el crecimiento poblacional y el crecimiento de las inundaciones. Acá no hay cambio climático, por ejemplo. Está directamente relacionado. Aumenta la población, aumentan las urbanizaciones, aumentan los desastres. Este es un gráfico típico de hidrogramas pre y post urbanización. El amarillo es el estado natural de la cuenca. Es decir, tiene ciclos de crecidas naturales con un valor pico determinado. ¿Sí? Aquí. Y una forma determinada. Una campana bien achatada. ¿Sí? Si esa misma cuenca sufre procesos de urbanización, va a sufrir impermeabilización. Por lo tanto, la flechita, el vector que representaba la infiltración en ese ciclo hidrológico, va a ser muy reducida y va a aumentar la flechita que iba a representar la escorrentía superficial. Y aumenta en el orden de 3 a 7 veces. Yo he hecho muchos estudios acá en Mendoza y en otras regiones tratando de comparar escenarios pre y post urbanización para evidenciar este impacto, ¿no? Y he tenido la posibilidad de redactar ordenanzas municipales o propuestas de leyes para establecer normas
indicando esto justamente, que una nueva urbanización, exigir que el desarrollador urbano haga estudios de este tipo, condiciones previas y condición con proyecto. Y va a pasar esto. Todo proyecto, por más sustentable que sea, va a cambiar el régimen hidrológico de la cuenca urbana, que antes era natural. Entonces, este impacto tiene que ser minimizado, disminuido al mismo valor que el caudal anterior, con tecnología, con obras, de distinto tipo, digamos, ¿no? Retenciones, infiltraciones. En vez de canalizar y que el agua se vaya, pasa esto. Si yo canalizo e impermeabilizo más, se empunta más el hidrograma, llega antes y hay más volumen. En cambio, si yo retengo, infiltro, lamino, me voy acercando a la condición natural. Y esa es la condición de impacto cero hidráulico. Estas otras grafiquitas típicas del ingeniero Tucci, un hidrólogo especialista en Brasil, que básicamente explica cómo cambian estas flechitas del balance hídrico a medida que se va impermeabilizando la cuenca, ¿no? Esto representa una cuenca natural, tengo gran evapotranspiración, poquita escorrentía y gran infiltración. Y a medida que aumenta esta impermeabilización, aumenta este vector y disminuye este vector. En una condición totalmente impermeable, urbanizada, tengo 5% de infiltración y 60% se me va por el coeficiente de escorrentía. Después, resumiendo, ¿qué impactos tienen las urbanizaciones? Profe, Sí, disculpe, por eso es que está el factor de infiltración total, ¿o no? Para afectar lo menos posible. factor de infiltración de suelo, el FIS. Sí, Vos ese mismo. te dedicás al urbanismo, ¿Qué opina? estuviste haciendo algunos loteos vos, ¿ah? No, profe, no, pero se lo escuché a una persona en Buenos Aires que lo nombró, por Es eso. un indicador. El factor de infiltración de suelo es un indicador que regula la ocupación del suelo. Es como el FOS y el FOT. Lo van a ver en urbanismo. Arquitectura y urbanismo, planeamiento urbano, no sé cómo se llama. El arquitecto Ale. El factor de ocupación de suelo es justamente una restricción de superficie cubierta en un terreno de 1000 metros cuadrados que me compré la regulación del barrio privado donde vivo o el municipio donde estoy establece que tengo un FOS del 40% y bueno, no puedo hacer más de 400 metros cuadrados de superficie cubierta. Entonces son indicadores urbanos, urbanísticos, que ayudan a esto, a minimizar un poco el impacto, ¿no? Entonces, básicamente las alteraciones que produce el hombre es denudar. Denudar significa eh, ¿cómo es? Sacar la cobertura superficial, ¿no? Denudar el suelo, que provoca nuevamente aumento de erosión. Saco la cobertura vegetal, llueve y se erosiona. Contamino superficial y subterráneamente porque nuevamente no hay una capa que, que filtre, ¿sí? Toda la vegetación, hay muchas especies de vegetales de vegetación que tienen capacidades filtrantes, inclusive de metales pesados, ¿sí? Eh, Toman el metal pesado, lo abastecen en alguna parte de su fisionomía y lo procesan. Entonces depuran la contaminación. Si yo no tengo esa cobertura, la contaminación entra al sistema superficial o subterráneo. Proliferan especies vegetales invasoras. Acá hay un tema ambiental, ecológico. Si yo tengo un nicho ambiental es un espacio donde hay condiciones de hábitat para que una especie se desarrolle. Hay especies invasoras, como por ejemplo la rosa mosqueta, el tamarindo, no sé si lo ubican, que es un árbol flaco, medio colorcito rosado, verdes y rosados, que
que es invasor, como la rosa mosqueta, y empiezan a pelear con las comunidades nativas y ganan, porque tienen ventaja evolutiva y emiten distintas sustancias tóxicas para esas otras comunidades nativas y van ganando terreno. Entonces, después producen más problemas que haber tenido el terreno con vegetación natural, autóctona. Después, aumenta los escurrimientos, modifica el ciclo hidrológico y hay también cambios climáticos, ¿sí? Esto se ve en grandes superficies, ya alteran el clima, cambiando, por ejemplo, la cantidad de nubes, la cantidad de niebla, las temperaturas. Esto es directamente relacionado. El efecto isla, eh, isla de calor, así se llama, el efecto isla de calor de las ciudades es provocado por la falta de vegetación. Es decir, la radiación solar al incidir directamente sobre superficie de hormigón, o mamposterías, o impermeables, o techos, o calzadas, aceras, pavimentos, empieza a reflejar, a rebotar, y aumenta la temperatura 1 o 1,5 grados. A diferencia de tener una canopia, un dosel vegetal que reduzca eso, ¿no? Bien, seguimos un poquito más, no me quiero exceder mucho. Tenemos media horita más. Bueno, a modo de comentario, la presa más antigua del mundo tiene más de 5.000 años. En Argentina, en Córdoba, aguas arriba del embalse de San Roque, está la primer presa y la primer central hidroeléctrica de Argentina, del 1870 por ahí. Pero en la década del 50, 60 es cuando se empiezan a desarrollar la mayor cantidad de presas en el mundo. Y acá vemos los principales impactos que tienen las presas, ¿no? Algunos de estos los hemos comentado. En la evaporación del agua va a aumentar. Obviamente yo voy a tener un cuerpo lacustre, ¿sí? Que está el agua en reposo prácticamente, con una gran superficie expuesta a radiación solar. Entonces va a aumentar la evaporación que había antes en el lugar, ¿sí? Va a aumentar bastante más. Para que tengan una idea, el embalse puede llegar a perder 10 milímetros, 1 centímetro por día. Y multipliquen en la cabeza un perilago, imagínense un embalse de varios miles de hectáreas, digamos, por 1 centímetro de agua, es un volumen de agua que se va para arriba importante, ¿no? Va a haber mayor infiltración en una primera etapa de juventud de la presa. Imagínense que la presa está abajo un valle, ¿no? La presa está acá, abajo un valle lleno de agua. Esa agua va a ser una carga hidráulica sobre ese valle que se empieza a saturar y va a empezar a empujar el agua. Entonces la infiltración en las primeras épocas, en los primeros años de la presa va a ser importante, ¿sí? Y es muy medida esa filtración porque va a atravesar el- el cuerpo de la presa, la atraviesa completamente, ¿sí? Y se mide, ¿sí? Se controla. Pérdida de fertilidad en las zonas de cultivo. ¿Por qué? Yo les dije, al retener sedimentos no pasan los sedimentos hacia agua abajo y en el sedimento está el- el nutriente, ¿sí? De la planta que le llegaba a la planta cuando desbordaban los ríos y asentaban los sedimentos. Impactos ecológicos
en los ecosistemas, en la biodiversidad, les comenté también. Barrera para la movilidad de peces, también les comenté. Bien. Esto no lo comenté, conflicto entre países. A lo largo de la materia vamos a ver muchos de estos. Básicamente la gestión integrada de recursos hídricos trata de dilucidar soluciones para los conflictos hídricos. En realidad siempre va a haber un conflicto hidro-socioambiental. Hay un recurso, hay distintos sectores que están queriendo este recurso. Acá, caso Mendoza, una empresa minera versus todo el cuerpo de regantes de Mendoza, más todos los pseudoecologistas, para decirlo de una manera prolija, que pregonan por el uso del agua prístina y ambiental y el cuidado del agua. Ahí hay un encuentro, ¿sí? Hay un conflicto. Vamos a ahondar un poco más en la unidad 5 sobre conflicto. Inclusive han habido guerras. ¿Sí? Acá vamos a ver un poquito de hidráulica fluvial. Vamos a ver la relación que tiene el río en su cuenca y su planicie de inundación. Yo también algo les he ido comentando. Hemos incorporado el concepto de cuenca, ¿sí? Lo entendemos, lo vamos a reforzar más adelante también. Tiene una zona de recarga del recurso, en las nacientes generalmente, y esa fuente de alimentación, ese recurso, va a fluir, y la forma de esa cuenca, la longitud, las pendientes, la superficie, va a determinar, y la cantidad de aporte que tenga, nival o pluvial, va a determinar el régimen hidrológico de ese cauce. Y ese régimen es el que va a modelar la forma del cauce, ¿sí? Y la dinámica del cauce. Y en esa vorágine de dinámica, que es una dinámica lenta, ¿sí? Para nuestros ojos, es una dinámica hiper rápida para los ojos geológicos, ¿sí? Es decir, son procesos muy rápidos en edades geológicas, y son procesos lentos para el ojo humano. A veces son perceptibles. Yo puedo ver cambios graduales, mensuales, o incluso diarios, si veo erosiones, si veo un carcavamiento, por ejemplo, es un proceso rápido. Pero si yo miro todo el río en su conjunto, tiene su tranquilidad. El cortar un meandro, el hacer una terraza, en hacer un delta, en cambiar el delta. Bueno, es un proceso que dura varios años. Y ese proceso, mientras ese proceso ocurre, la biodiversidad se va acomodando a los nichos ambientales donde pueda desarrollarse. Y también es un indicador. Esto es muy interesante. Empezar a tener ojo agudo en los recorridos de campo, y empezar a ver especies vegetales. Yo con la vegetación atino un poco, pero con la fauna no. Pero la fauna también dice cosas de la hidráulica fluvial. Es decir, si yo veo tunduquerales, es decir, cuevitas de tunduques, va a representar una condición de humedad o una condición de erosión determinada. Si yo veo taludes en los márgenes de la barranca del río, veo cuevas, ¿sí? Y ahí hay fauna, y me está indicando cosas, me está indicando comportamientos del río, ¿sí? Entonces, prestar atención a las condiciones de vegetación, de flora y fauna, me da idea de cómo se comporta el río, o en qué estadio está.
en esa dinámica. Es muy interesante reconocer especies vegetales que indiquen, por ejemplo, agua salina o afloramiento subálveo o procesos erosivos, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, esta geomorfología, ¿no? Del río desde su naciente hasta su punto final. Y vamos a ver que hay una zona de nacimiento del curso de agua, donde principalmente hay grandes pendientes, poca cobertura vegetal, entonces hay mucha disponibilidad de sedimentos, porque el agua al no pegarle a una cobertura vegetal le pega al suelo, lo degrada, lo rompe y queda a disposición de ser transportado. Empieza a erosionarse, la erosión fluvial es en B corta, ¿sí? Primero hay una incisión en su fondo, en su talvez, y a medida que se hace más incisivo, estas paredes empiezan a hacerse verticales y hasta un momento que se empiezan a colapsar y empieza a abrirse. Hay una clasificación granulométrica a la cual yo tengo que prestar atención en un río, qué tipo de grava hay, qué tipo de arena hay, qué tipo de limo hay, porque me va a dar una idea de en dónde estoy parado en la cuenca, ¿sí? Yo acá voy a encontrar bloques de piedra grandes, cantos rodados grandes o angulares. En la zona intermedia voy a encontrar gravas y arenas, y en la zona fina en la zona final voy a encontrar sedimento fino, ¿sí? Depositado, generando terrazas. En el medio y antes de llegar a la desembocadura, va a haber un cambio de la pendiente, ¿sí? Y ese cambio de la pendiente va a producir un cambio energético, y el curso, ese flujo va a quedar con energía de más, digamos, y para poder hacer un balance energético, va a requerir aumentar su longitud de recorrido para llegar de un punto A a un punto B. Entonces, como ya no tienen energía porque la fue primero gastando en erosión arriba, después depositando en el medio, y se quedó sin energía ese curso, cambió la pendiente, se redujo la velocidad, se redujo el tirante por aumento del ancho, a medida que va bajando el cauce en la cuenca se va haciendo más ancho, entonces no le queda energía para romper esta barrera, por ejemplo, esta terraza, y erosionarla. Entonces, al no tener energía, para poder salvar ese obstáculo energético, porque básicamente es energía, yo para subir un peldaño necesito gastar energía, ¿sí? Si el agua, ese peldaño está arriba, y al tener mucha energía lo pasa por encima y se lo come, se lo lleva, ¿sí? En cambio, en estas zonas distales, ¿sí? Lejos, distales, al no tener energía lo que hace es evadirla, ¿no? Rodearla, gastar la mínima cantidad de energía a costa de longitud. Entonces empieza a vivorear, ¿no? Empieza a serpentear, ¿no? Y ahí aparecen los meandros. Acá vemos otro ejemplito, un diagrama de Bloch de una cuenca, un sistema arborescente, dendrítico, donde veo que las cauces de cabecera son pequeños, ¿ven? Escotados. A medida que baja la cuenca, aumenta el ancho. Acá está mostrando el ancho respecto a la descarga, ¿sí? Al caudal. En los distintos puntos. Por ejemplo, acá en el punto
bajo voy a tener el mayor caudal, porque está toda el área drenando, ¿sí? A medida que bajo, tengo más caudal. Esa regla de la hidráulica. A medida que bajo de la cuenca, aumenta el caudal porque aumenta el área de aporte. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Sí. Sí, profe. Puede Sí, ser, profe, de puede acuerdo. ser que sea al revés. A medida que subo en la cuenca, aumenta el caudal. no, porque se va dirigiendo todo hacia el punto de cierre. Sí, ¿Y no tiene que ver con el punto de concentración? no. Aguas abajo yo no tengo donde se reúnen todas las márgenes. Vamos a seguir. Te los dejo de tarea. Profe, cuando el caudal que está arriba no es pura nieve, podría decirse. Cuando es nieve, cuando tienen las grandes. No, No. agua líquida. Estamos hablando de agua líquida. Yo mido agua superficial. Bien, un poquito más y cerramos. Un corte típico de una sección transversal de un cauce va a tener este esquema, digamos. Un nivel ordinario, un nivel medio, con una probabilidad, así se dice, ordinaria, y un caudal, un nivel extraordinario, ¿sí? Bankfull, o se denomina a este límite, a caudal lleno, digamos, a sección llena. Bank de margen, a margen llena sería. Y fíjense que acá está la comunidad riparia que yo les decía, ¿ven? Esta son vegetación riparia y este es el ecotono que yo les decía. Este ecotono, entre este bosque y este ambiente de río, hay una diferencia, digamos, ¿no? Entonces, lo que lo une es esa transición, ¿no? Si la superficie de esa zona es amplia, ya se puede denominar humedal, que también lo vamos a estudiar en algún momento. Entonces, hay distintos niveles del río. Las inundaciones de estas terrazas producen justamente el asentamiento de estos sedimentos para generar suelo y dar nutriente a la planta. Bien. Esto lo he comentado varias veces, la vegetación ejerce un control físico sobre el físico y químico sobre el proceso fluvial, ¿no? Hace una resistencia mecánica al flujo, ¿no? Lo frena, es una rugosidad más del cauce. Entonces, al tener una rugosidad más, por la ecuación de Manning, ¿se acuerdan de hidráulica? Aumenta la rugosidad y va a disminuir la velocidad y va a aumentar el tirante. Al ser interceptado por esta vegetación, el flujo bifásico que pasa, o sea, sólido y líquido, bifásico, el sólido es retenido ahí, en las raíces, en la parte que se está erosionando, está siendo tapado también, colmatado por nuevos sedimentos. Entonces empiezan a retener sedimentos. Y esto favorece la creación de márgenes, de bancos. Después, ese mismo banco va a ir reteniendo restos vegetales, restos de bichitos, de insectos, de moluscos, que se van quedando ahí. Y eso va a ser alimento para la fauna que esté ahí en la ribera.
¿Mm? Aumenta la cohesión de las orillas. El agua va a transportar en distintas fases. El agua transporta sólido por arrastre de fondo. Los grandes bloques o gravas son transportadas en forma de rodamiento. Hay un tren de piedras abajo. Si ustedes prestan atención, en un río de montaña van a escuchar las piedras pegándose. Y si hay un salto, ahí se está en una licuadora de piedras ahí abajo. Y son piedras que no pueden salir de ese salto, de ese resalto hidráulico que se está generando. Básicamente es una batidora, una lavadora, y pueden escuchar las piedras golpear. Cuando cambia la pendiente, y ya no es un salto, sino parejo la pendiente, la piedra rueda por debajo. La contraria es en suspensión. El sólido más fino, más chico, más coloidal, limo y arcilla, va a transportarse arriba en suspensión. Y después en el medio hay una mezcla, ¿no? Hay partículas que hacen saltación, es decir, en algún momento tienen un empuje y son levantadas y arrastradas por la corriente mayor que está más arriba, y son, avanzan así a saltos, ¿no? Entonces, lo que primero capta la cobertura radicular de esta vegetación riparia es la que va por suspensión. Entonces es un sedimento fino. Entonces hay limos y arcillas. Entonces por eso dice, aumenta la cohesión. Y al aumentar la cohesión, ustedes lo han visto en geotecnia, aumenta la estabilidad de la ladera, ¿sí? En un cálculo de estabilidad de taludes, ¿sí? En función del grado de fricción, ¿se acuerdan de eso? Y el phi, el ángulo de fricción la cohesión, inciden en el comportamiento de este talud, ¿sí? Si yo no tengo cohesión, solamente va a incidir la fricción granular que existan en los sedimentos de este talud. Si tengo cohesión, es mucho mayor la tensión que puede soportar, ¿sí? Bien. Y bueno, al desaparecer esta cobertura vegetal riparia, hay una pérdida de calidad del agua, porque aumenta la turbidez, aumenta la temperatura. Al no estar esta sombra en los costados de las márgenes, el agua se calienta más. También influyen en la actividad ictícola. Entran más contaminantes por viento. Bueno, aumenta el caudal, se reduce el flujo en periodos de baja, estiajes. Estiaje significa mínimo. Se reduce la vida útil de equipamiento. Esto lo vamos a ver con mucho más detalle cuando veamos operación de embalses, el tema de la disminución de la capacidad de equipamiento electromecánico por abrasión. El transporte de sedimento en una turbina genera un roce, una abrasión. Entonces, muy importante que no exista un desarreglo de la dinámica de transporte, porque puede acarrear graves problemas en una central. La destrucción del hábitat, lo he mencionado varias veces. El incremento de la erosión también lo he mencionado varias veces. Aumenta el viento al no tener esa cobertura. Eleva la pérdida de suelo porque levanta el viento el suelo que está desnudo. Esto tiene que ver con los principios de sostenibilidad. Bueno, esto lo vamos a dejar para más adelante. Y vamos a cortar acá. Este es medio largo, este de impactos ambientales, así que lo vamos a cortar aquí.